Estás a punto de escuchar la tercera parte del especial Camino a Endgame con los monjes fanáticos. Ponte cómodo para oír este episodio y sin más que decir, ¡comencemos! Luego, en el año 2016, vendría Capitán América Civil War. El hype en aumento. Sí, nuevamente dirigido por Anthony Russo y Joe Russo. Aquí tengo un conflicto con esta película, que se los voy a narrar al tiro. Punto 1, el malo no me gustó, para nada. El Barón Zemo fue para mí lo más bajo y peor, interpretado por Daniel Brühl, que venía con los créditos de ser un súper buen actor, un gallo espectacular y todo. Y no hay por dónde. Y segundo, creo que ¿cómo se llama? Que el problema que tenía esta película es que trató de combatir con lo que estaba haciendo el DCU en este minuto. Que era, por un lado, había sacado el Superman, el Man of Steel, con una buena recepción. Y a pesar de ser oscura, la gente lo había recepcionado bien dentro de la taquilla y dentro de sus corazones a este nuevo Superman de Henry Cavill. Y anunció lo que sería Batman v Superman. Y empezó a crecer el hype. Y Marvel no se quiso quedar atrás, porque en este minuto todavía DC no sufría estos fracasos estrepitosos. Solo le había costado empezar. O sea, Marvel ya le había sacado mucha distancia y muy bien construido este tema. Pero tuvo que arriesgarse. Y le tiraron el nombre de Civil War a una película que en realidad se queda muy corta y solo utiliza muy básico el concepto de Civil War, y creo que lo desperdiciaron completamente por tratar de darle el mismo foco y tratar de vendernos una gran historia gigantesca como hubiera sido un conflicto de Batman y Superman. Se terminan quedando solo con el nombre y con un conflicto menor entre si firmo los acuerdos de Sokovia o no. No sé qué opina Delagun. Yo creo que coincido en que Civil War no es el nombre más apropiado para esta película, porque el cómic al que hace alusión en realidad no se aplica en esta película. Si hubiesen pensado en hacer Civil War hoy en día, teniendo a los X-Men, teniendo a Spider-Man, que bueno, lograron tenerlo para esta película y fue una gran adición, pero pensando en tener a los verdaderos protagonistas, incluso los Cuatro Fantásticos, que también tienen un rol ahí gigantesco en Civil War. Ahí yo creo que hubiese sido ideal, ¿cómo se llama esto? Hubiese sido ideal tener haber desarrollado la película completa de Civil War como correspondía. El asunto es que no se dio, y pese a que no es mala, porque tiende a ser más entretenida. No es mala, es más que nada el nombre. La acción es bastante más buena y todo, así que... O sea, la adición de Spider-Man a Civil War fue bastante potente, bastante buena. Dicen que se desesperó un poco Marvel, le tuvo bastante miedo al DCU, porque la Liga de la Justicia, para todos los efectos, ya sea en el cómics y con los dibujos animados y en el inconsciente colectivo, es un grupo mucho más afiatado que The Avengers. Entonces empezaron a ver con cierto resquemor que la competencia de lanzar una película tan potente, y por eso fue la precipitación, que de hecho lo han reconocido un poco los hermanos rusos, de que en cierta forma como que el subtítulo de Civil War fue como un poquitito llevado por el tema del marketing. Yo creo que no es una mala película, pero sí tiene sus par de temas, además del nombre. Claro, por eso yo te decía que el hype iba en aumento, porque el título ya llevaba a pensar al fanático que había mucha historia detrás interesante y que íbamos a ver vueltas de guión del mismo calibre que en el cómic. Y sin embargo, lo que nos dimos cuenta es que fue un juego de marketing principalmente. Falló el villano, falló el conflicto real, porque en este caso no necesitaba un villano esta historia, sino que el conflicto que presentaba justamente la oposición entre dos bandos de superhéroes ya tenía un peso importante en la trama, y sin embargo presentar un villano que en este caso fuese un articulador de esa discusión no tenía mucho sentido en realidad. Sí, el villano es Fomeke en realidad. O sea,
Lo único que sí aporta es con el tema de Black Panther, de presentar en este caso a Black Panther, que iba a ser el gran superhéroe a presentar como reemplazo del Hombre Araña, que finalmente Sony logró llegar a acuerdo con el MCU y introducirlo para que fuese más de acorde, y por eso el tema del MCU perdió, o sea, perdón, de Pantera Negra perdió un poquito de protagonismo, pero él iba a ser el superhéroe que se iba a presentar y que iba a ser como el gran salvador en este caso en Civil War. ¿Tú qué opinas de Civil War? Bueno, igual sí estoy un poco en desacuerdo con usted. Partamos de la base que inventar una trama en la cual los superhéroes se enfrenten entre sí de manera creíble igual es complicado. O sea, estamos hablando de personas que tienen un sentido moral, ético, sumamente desarrollado, que tienen una conciencia de los poderes que tienen, de la capacidad destructiva. O sea, ¿bajo qué argumento racional tú puedes entender que ellos empiecen a pelear? Mira, sí, el mismo acuerdo de Sokovia era una muy buena idea. El tema de restringirlo a que un poder ajeno a ellos mismos determinara quién debían ser salvados y quién no, era un buen planteamiento moral para un Tony Stark que se mandaba solo versus un Capitán América que era leal en este caso a papi gobierno. Bueno, y tú acabas de tocar un punto que también es bien implausible. O sea, Tony Stark era el más independiente, el que se mandaba solo, y en Civil War es el que respalda el gobierno. En cambio, Capitán América, que es el estandarte americano, que quiere ser independiente y se oponga a los acuerdos, en realidad no tiene mucha lógica. Ahora, si bien no estoy de acuerdo en la base del conflicto, hay que reconocer que el conflicto mismo es sumamente entretenido. La escena del aeropuerto, tienen que reconocer que es una de las mejores escenas de las películas de superhéroes. Es muy divertida la llegada de Spider-Man, que Tom Holland en realidad es el actor que nació para interpretar el personaje. Lo hace muy bien. Y a mí personalmente me gusta la baja de velocidad, como que se pasa en el cambio, un cambio más bajo en el tercer acto de la película, y se vuelve nuevamente algo como más íntimo, donde se enfoca en el conflicto entre Tony y Steve, y que a mí me pareció muy interesante la escena, la pelea final, que si bien no es bombástica, no salen volando, sino que es puño con puño, escudo contra armadura. Yo la encontré muy buena. Y de hecho tú tienes justamente lo que comentaba de por qué podían pelear. También hay otro giro de tuerca, que es el motivo por el que finalmente Tony y Steve se ponen a pelear, que es el hecho de defender a alguien que supuestamente sería inocente porque no fue Bucky Barnes, por voluntad propia. Por voluntad propia, que asesinó a los padres de Tony Stark. Bueno, a mí me gusta esta película, la encuentro súper buena. Por esas razones, encuentro que el conflicto de fondo entre Tony y Steve es emocionalmente muy bien llevado a la pantalla, te atrapa. Si bien el resto de la pelea que hay entre el resto de los superhéroes como que no tiene mucha lógica, a mi gusto el resto está bien, o sea, este conflicto íntimo está bien llevado. Claro, y por eso te digo que el Barón Zemo como villano en esta película está de más. Sí, como que es innecesario. O sea, para mí es como particular nomás el tema. Claro, descubrir la conspiración de Hydra, Tony descubrir la verdad que pasó con este caso con el Soldado de Invierno, a Capitán América defendiéndolo un poco porque es su amigo. En ese sentido está la moralidad de ser el amigo el que defiende. El bromance, claro. Pero Zemo como diciendo, es que lo que pasa es que si no fuera por mí esto no se hubieran peleado. Como, oye, chao. Se hubieran peleado igual si estando o no en la película. Sí, bueno, y Chaya, después de echarle la culpa a Bucky, que supuestamente había matado a su padre, que había sido el Barón Zemo, termina salvaguardando al Soldado de Invierno en la mismísima Wakanda. Bueno, igual no hay que olvidar que el Barón Zemo no está muerto, sigue vivo en el MCU, y no sería raro que lo saquen de la cárcel para que sea uno de los antagonistas de las películas que vienen a continuación de Endgame. Sí, puede ser. Vamos a ver. En el año 2016 la magia se hace presente en el MCU. Dirigido por Scott Derrickson, se estrena Doctor Strange, protagonizada por Benedict Cumberbatch, actor inglés, y ahí con la participación de Rachel McAdams, Benedict Wong, Matt Mikkelsen, que viene con los títulos bien en alza, con esta participación y otras, y Tilda Swinton en el papel de Ancient One.
que la transforman de hombre a mujer, pero Tilda Swinton es súper ambigua, súper hermafrodita en su forma de ser. Ya lo había demostrado en el Constantine como Gabriel, así que es uno de los puntos buenos. Multifacética también. Sí, mira, Doctor Strange, yo creo que es la película que resume el problema este que le ven al MCU muchos de sus detractores, que es que todas las películas parecen hechas con calco. En realidad, si tú comparas Doctor Strange con Iron Man, por ejemplo, siguen la misma línea, la historia del protagonista, que es una persona que no tiene mucho respeto por las demás personas, egoísta, egocéntrico, que sufre un accidente, un cambio de vida. Una redención después. La redención, que descubre que hay muchas otras cosas más allá de lo que él estaba acostumbrado, que sufre un cambio. Bueno, ustedes hablaron de eso en otro programa, El Camino del Héroe. En esta película se ve súper claro y está bien estructurado. Ahora, yo igual lo encuentro una película entretenida, pero nada más. Es solo entretenida. Tiene algunos elementos rescatables. Yo encuentro que Benedict Cumberbatch lo hace bastante bien. Es un personaje atractivo que vuelve después en Infinity War con un rol bastante preponderante. Eso me molesta un poquito, ¿eh? Disculpa que te Que interrumpa. sea tan bacana. ¿Eh? Es que claro, me molesta porque en estricto rigor en Doctor Strange, la película, claro, él vive el camino del héroe y por ende el aprendizaje para convertirse en uno de los Hechicero supremo. Hechiceros supremos, exactamente. Entonces tiene toda la inexperiencia por no tener el bagaje que tiene, por ejemplo, de Ancient One. En cambio, en Infinity War se ve como que hubiese vivido años y años siendo uno de estos hechiceros supremos y teniendo poco menos que todas las respuestas, siendo que en términos de tiempo no habrá pasado más de 1 o 2 años de un evento y otro. Ahora, no faltará el fanático que me diga, oye, pero por ejemplo con el ojo de Agamotto podría haber viajado en el tiempo y haber visto miles de cosas en pocos Y segundos. practicado 1000 veces. Que fue lo que el argumento que usó para derrotar al villano finalmente en la película de él. Es que eso te iba a decir, o sea, lo que tú estás diciendo tienes toda la razón y es un ripio argumental de por qué es tan poderoso. Pero si uno es como estricto de la trama de la película, se supone que en su enfrentamiento contra Dormammu repitió miles de veces o si no millones de veces esa conversación, por lo tanto tiene muchos años de experiencia, sino miles de años. Miles de años muriendo. Sí, pues de hecho, a pesar de que nos muestra solo como 10 o 20 veces la misma escena, da la impresión de que está casi con un enfrentamiento por siglos con Dormammu, repitiéndolo hasta que Dormammu cansa, o sea, una entidad cósmica gigantesca que no se cansa al 20º intento. Se supone que hace muchísimos intentos cuando siempre termina en la muerte y no logra. Es que en teoría, como es inmortal, en el bucle eterno, claro, no lo puede derrotar Doctor Strange, y por ende el bucle eterno es lo que único que necesita, es el cansancio de esta bestia cósmica, como que se aburre ya, chao, no vuelvo más. Bueno, pasa que cuando abren todo este mundo místico del universo Marvel a las películas, aunque sea con una sola película, estamos abriendo las puertas a un mundo que tiene mucho poder, y el Hechicero Supremo es un personaje muy poderoso dentro de los cómics. Entonces, claro, es medio chocante cuando tú has visto la película que, claro, aparece, no cacha nada, en el transcurso de la película aprende un poco y en la película siguiente es súper poderoso, pero si nos vamos al cómic, él es un personaje que ha estado hace décadas publicándose, que tiene un gran trasfondo y que es muy poderoso. Parte de los Illuminati. O sea, lamentablemente no he visto todavía Capitana Marvel, pero me imagino que debe pasar algo parecido. Bueno, nos confirmarán. Sí, lo vamos a explicar ahí sin darte spoilers para que no te pierdas ese punto, y a los amigos que, como es la película más reciente, tampoco les trataremos de arruinar la diversión. En el año 2017, James Gunn vuelve a la carga con Guardianes de la Galaxia 2, que repite elenco y nos trae también la participación de Kurt Russell como Ego the Planet. Claro, que a la postre terminaría siendo el papá de Peter Quill, y que también sería el artífice como villano de la trama. O sea, es quien echa a andar todo el argumento de por qué Peter Quill es medio alienígena, medio terrestre, y que no sería el único en la galaxia. Ahora, de los sobrevivientes tal vez sea el único. No vamos a dar tanto spoiler, pero también es parte de justamente de por qué en este caso aparece Ego en su forma humana y a la vez en su forma celestial como planeta. O sea,
Claro, y le da un poco más de poder a Star-Lord porque lo hace ser mitad humano y mitad celestial. Claro, lo cual explica lo que pasó en Guardianes de la Galaxia 1, que fue capaz de sostener con su mano desnuda una piedra del infinito. Cosa Claro, que, de ahí acuerdo a la le da mitología, coherencia, sí. claro, de acuerdo a la mitología de las gemas del infinito, eso no es posible de parte de un mortal. Sí, aparece la raza soberana también ahí con Ayecha, interpretada por Elizabeth Debicki, que son estos como gallos dorados que aparecen al principio de la película y que terminan siendo engañados y tendrán parte en la escena final donde aparece nombrado Adam. Ustedes señalan que el hecho de que Star-Lord tenga un padre celestial explica cómo fue posible que resistiera el poder de la gema al final de la primera película, ¿cierto? ¿Ustedes le creen realmente a James Gunn cuando dice que tenía las 3 películas escritas o pensadas cuando filmó la primera? Yo creo que sí. A mí, por lo menos, Guardianes de la Galaxia 2 tiene mucha coherencia. De hecho, de acuerdo a la trama, la película ocurre solamente un par de meses después de la primera. O sea, el salto en tiempo en que se filmó tal vez es mucho más, pero en términos de trama son solamente, creo que 6 meses de lo que pasó en Guardianes de la Galaxia 1. Entonces, creo que tiene sentido. Se mantiene la coherencia, porque aparte que en los mismos Guardianes de la Galaxia 1 ya explicaba que él tenía, era una mezcla de un celestial con un humano. Obviamente no decían quién era el padre de Peter Quill, y eso aparece en la segunda parte. Y ahí es donde la trama sigue siendo más redondita, la historia sigue siendo más coherente. Lo que pasa es que también tenemos nuevos elementos, como por ejemplo el desarrollo de Nebula con Gamora. Sí. Gamora. Entonces ahí es donde también le da como una continuidad a lo que en la primera película también ya se estaba dando. Para mí todos esos son elementos de que dan a entender de que al menos en el papel sí James Gunn tenía claro dónde quería dirigir sus 2 películas al menos, y yo me atrevo a decir que la tercera, que supuestamente el guion también está escrito, ya estarían también encaminados. Sí, también tiene hito importante porque al término de esta película aparecen varios personajes que encarnan otra formación de los Guardianes más antiguos, y aparecen actores, por ejemplo, de la talla de Sylvester Stallone, Michael Rosenbaum, que podemos recordarlo como el Lex Luthor de la serie Smallville, Win Rames, Michelle Yeoh, y también tiene un cameo en esta película cuando Hijo de Planet se transforma en David Hasselhoff, el Hoff. El Hoff, que también sale cantando. Sale cantando ahí Disco Inferno, parte del soundtrack de Guardianes de la Galaxia 2. Un guiño muy divertido en realidad con el Hoff. Claro, y que también pues, hace alusión, o sea, repite la fórmula de mezclar las canciones en el momento adecuado para generar este efecto humorístico también, o potenciar de repente la escena. Sí. En el minuto. Sí, creo que no lo logra tan bien como en la primera, pero a mí la película igual me entretuvo, me gustó. Yo creo que el factor novedad, cuando tú lo pegas por primera vez, te potencia más o te impacta más que ya cuando sabes que la fórmula la van a ocupar y estás como un poquito más preparado. A mí me da la sensación de que Guardianes de la Galaxia 2 trata de enlazar distintas líneas argumentales, muchas, demasiadas. Se hace un poco enredado, a veces un poco cansador, y no todas funcionan igual de bien. A mí, por ejemplo, todo el tema de Peter Quill y Yondu, su relación como de padre adoptivo, me parece que funciona mucho mejor que toda la relación de Peter Quill con Ego, que se hace un poco fome, en realidad se hace un poco larga. Por otro lado está todo lo que le pasa a Rocket Raccoon, lo que le pasa a sus compañeros, a Nebula, con con Gamora, que es mucho más interesante de repente que la trama principal de Star-Lord. Bueno, esa de repente le pasa a las segundas partes que tratan como de echar toda la carne a la parrilla y no resulta tan bien. Pasó con Iron Man 2, por ejemplo, o con Avengers 2. No, claro, en ese sentido quiso hacer la fórmula de Joss Whedon de repartirle tiempo a todos los personajes, y claro, Peter Quill yo creo que terminó diluido un poco en el resto de las tramas, pero no deja de ser un poco la conexión más interesante también con el mundo cósmico, o sea, como expandir aún más el tema. Para mí, por ejemplo, la inclusión de los celestiales en esto, la alusión a Adam, como escena postcrédito también, que todo el mundo dijo, ¡hala, Adam Warlock! Y para quienes no sepan quién es Adam Warlock, es un personaje súper importante en lo que es la lucha contra Thanos, por ejemplo, uno de los poseedores de las gemas del infinito. Sí, y tuvo el guantelete también, sí. Pero la gema del alma. Y tuvo el guantelete también en su poder. Y también, sí.
Luego Sony haría beneficio de esta unión con Marvel Disney, y sacaría Spider-Man Homecoming en el año 2017, dirigido por John Watts, un director totalmente novato, y con la elección de Tom Holland, que ya estaba confirmado en el papel. Y el malo para mí es uno de los puntos más potentes, que no está en MCU, pero sí es Adrian Thomas, el buitre, interpretado por Michael Keaton. John Watts ganó la dirección de esto porque cuando se presentó y entregó sus pocas credenciales que tenía, o sus pocos laureles que tenía de cosas chicas que había hecho, creo que se levanta la polera y muestra: y tengo esto, y era un gran tatuaje de Spider-Man, y dicen que eso terminó de convencer a los productores, que estallaron en una risa porque fue como totalmente jugado ahí John Watts. Bueno, esta película yo creo que repite la tendencia de que la trama, por decirlo así, es mucho más acotada, el problema es más local, y se resuelve dentro del vecindario, por decirlo así, y eso le da mucha potencia, lo hace muy bueno, una historia bien centrada, los personajes se alcanzan a desarrollar bastante bien. Repite un poco la fórmula, o sea, esta cuestión de introducir al personaje, pero sin volver tan atrás, porque cuando empieza la película, Peter Parker ya es Spider-Man, y más encima lo refuerza con la presencia de Tony Stark en escenas clave, que ya lo habían señalado, en un rol de un mentor, que le da mucho peso a la historia y que lo hace muy buena. A mí me encantó Homecoming, yo pienso que es de las mejores películas del MCU, y es una suerte que Sony haya logrado llegar a un acuerdo con Marvel Disney para poder meter el personaje y hacerlo participar aunque fuera en las últimas películas. Es una suerte de que Sony no haya sabido qué hacer con el arácnido, porque al final eso lo impulsó a llegar a un acuerdo con Disney. Recordemos que para que Sony no pierda los derechos de El Hombre Araña, tenía que hacer películas con el personaje, y eso fue lo que intentó hacer con The Amazing Spider-Man, reviviendo la franquicia que ha dejado Sam Raimi y Tobey Maguire en lo alto. Pero como no le resultó al mismo nivel y con el mismo impacto, Sony estaba desesperada en buscar la manera de revivir al arácnido, y como justamente no halló la fórmula correcta, que incluso se intentó desarrollar en la Amazing Spider-Man 3, pero al final todo se fue al tacho de la basura, es que este acuerdo con Marvel Disney terminó siendo un salvavidas para Sony, que nada más inmediatamente aprovechó de sacar los spin-off, y ya tenemos a Venom en el primer lugar, rechazada por la crítica pero aceptada por el público, recaudó más de 800 millones, todo un éxito para Sony. Y que viene Morbius en camino, en proceso. Morbius que ya está en filmación, sí. Se filtraron las primeras escenas donde Jared Leto interpreta a Morbius, el vampiro, un personaje dentro del Spider-Verse, y que ya lo muestra volando en estas pantallitas verdes donde después se digitaliza todo. Yo creo que este arreglo significó que todos nosotros ganaremos. O sea, los fanáticos ganamos por un personaje que es emblemático, que aparece en las películas. Sony ganó, Marvel ganó, todos ganamos. Claro, todos salimos ganando con este acuerdo. Sí, y ganaron a la tía May también. Sí, cambiaron a tía May y subieron los bonos de la tía May. Sí, veremos qué más nos mete, porque aquí John Watts también dio algunos easter eggs que pasaron desapercibidos. Por ejemplo, el personaje interpretado por Donald Glover es el tío de Miles Morales en los cómics. Así que podemos ahí tener alguna posibilidad de que Miles Morales haga algún acto de presencia. Aunque a mí no me gusta ese Spider-Man, pero bueno, es el que está de fama. Y también, por ejemplo, el personaje de Zendaya le dicen MJ, pero no es directamente, ya han jugado con la idea de que es o no es Mary Jane Watson. Pero vamos a ver qué se desarrolla a futuro. Y también la incorporación de Angourie Rice, una actriz muy chiquitita, joven, como Betty Brant, que sabemos que es una de las novias de los cómics, que por las películas fue dejada de lado, pero era una de las novias principales también que tuvo el arácnido. Así es. Ahora nos saltamos al 2017 y nos vamos con las terceras partes de varias películas, incluida en este caso Thor Ragnarok, que es la culminación de la trilogía del personaje del Rey del Trueno, del Dios del Trueno, dirigida por Taika Waititi, y que para muchos es considerada como el Thor payaso. el Thor que hace de tontera. ¿Qué opina usted, don Monje Iconicus, en este tema? Bueno, yo tengo que decir que tengo una debilidad por las películas de Taika Waititi,
me las he visto todas y las encuentro súper divertidas. Me gusta su humor, como humor neozelandés. Entonces cuando vi Thor Ragnarok, en realidad la encontré muy divertida, me reí mucho. Saca la faceta cómica de Chris Hemsworth, la faceta cómica de Loki, en realidad muy divertida. Entiendo que tiene un gran grupo de detractores, porque el cambio tonal con respecto a las películas previas, que eran súper serias, fue muy marcado, fue brutal. Incluso mi esposa, que es la que me acompaña a ver esta película, la bautizó como la película del payasito Thor, o de Thor tontito. Mejor sobrenombre. Pero yo encuentro que es muy rescatable y pienso que se atreve a innovar, se sale un poco del molde, se va hacia lugares nuevos y lo hace bien. Eso. El enemigo de esta película es Hela, interpretado por Cate Blanchett, y nos muestra, bueno, el decaimiento de Odín y la profecía del Ragnarok, y con la aparición de Hela, que estaba ahí supuestamente hija de Odín y estaba controlada para que no destruyera por sus ansias de poder. Yo encuentro que es una muy buena mala, Hela. Cate Blanchett logra un gran papel. Lo de Jeff Goldblum con el gran maestro me entretuvo a ratos. Lo que pasa es que como que Taika Waititi fue como ya que Universal no quiere hacer nada más con Hulk, vamos a ocuparlo de Planet Hulk todo lo que podamos, y trata de exprimir ese pedacito de Hulk en el espacio. Y tiene coherencia con el arco argumental, porque al final de Avengers 2 Hulk se había ido en un Quinjet hacia el espacio o hacia un lugar inexplicado. Y ahí no nos da ninguna explicación de qué pasó con él, pero termina más gracioso, hablando más, a poto pelado y como un gladiador. Y que de hecho se merecía tener una película en esta fase, ¿eh? O sea, yo creo que antes de Ragnarok hubiese sido ideal tener una película de Planet Hulk, sí. Claro, precisamente que explicara cómo es que llegó a ese planeta, esto de que se convirtiera en un gladiador, invencible prácticamente. Pero bueno, yo creo que otra oportunidad se aprovechada de Marvel. Pasémonos al año 2018. ¿Qué tenemos? Ahora, más superhéroes nuevos, entre comillas. Black Panther ya había aparecido en Civil War del año 2018, dirigido por Ryan Coogler y interpretado obviamente nuevamente por Chadwick Boseman como Shaya o T'Challa, el Black Panther. Michael B. Jordan, también recuperado de Fox, que con un gran papel en Creed, pero un mal papel en Los Cuatro Fantásticos, y una gama de actores afroamericanos o morenitos o negritos, como le guste decir en su idioma, como Lupita Nyong'o, parte de Star Wars, Danai Gurira, parte de The Walking Dead, y actores como Daniel Kaluuya, que sale en Get Out, muy buen actor, que es nuevo, Angela Bassett, fuertaza, y Martin Freeman, que lo vimos en El Hobbit, y Andy Serkis, que es nuestro Gollum, o el actor de captura más bacán de la cinematografía. El enemigo también es bastante decente, Chloe y Eric Killmonger. Esta película a mí me gustó, pero encuentro que fue muy beneficiada con esta incorporación de las minorías y todo. No sé qué opina el resto. Es una película buena, a mí me gusta, es entretenida, está bien estructurada, fluye bien, bien, decente. Ahora, como dices tú, el tema racial, especialmente en Estados Unidos, tuvo un rol importante en el éxito de la película. Estamos hablando de una película que es de un personaje, un superhéroe negro, el primero que tiene su película, bueno, el segundo si contamos a Blade, dirigido por un director negro, con protagonistas, actores talentosísimos de raza negra, con música de músicos de raza negra. Entonces eso le dio como un plus de repente que nosotros acá en Chile no entendemos, pero que en Estados Unidos fue un tremendo golpe. O sea, incluso esta película estuvo nominada al Oscar, es la cuarta con mayor recaudación del MCU, o sea, un tremendo éxito que, como les digo, para nosotros puede que no tenga tanto peso, no nos llega tanto, pero que realmente tiene su importancia por otros motivos. Claro, y de hecho fue tal el éxito de Black Panther que inmediatamente se confirmó la segunda parte, que ya vamos a revelar cuándo se estrenaría, y que a la postre también es como la garantía
de que continúa el personaje en el MCU. Y otro spoiler más de Infinity War o Endgame. ¿Y a ti qué te pareció de la Ghoul? Yo encontré muy redondita la película. No sé si catalogarla de mis favoritas, pero sí de las mejores, a mi parecer. Para mí la mejor película que he visto del MCU es Soldado de Invierno. Pero Black Panther, si no es la segunda, es la tercera. Por el hecho de que es una historia que o sea, retoma justamente desde el incidente con Civil War y la captura del Barón Zemo. Cómo es que T'Challa regresa a su hogar Wakanda y cómo es que tiene que hacerse cargo del reino de Wakanda. En este caso, pero con la tradición, o sea, Wakanda Forever. La película habla de las tradiciones de Wakanda, de cómo él tiene que hacerse rey, pero no por un tema político, sino como un tema de tradición, hacerse valer y respetar. Y incluso el villano, que tiene un trasfondo muy interesante. A rato le encontré que tenía razón. Pero la forma claro, más allá de que pudiera ser una especie de Thanos más pequeñito. Eric Killmonger. Le hace un muy buen peso. Lo que sí creo que falla es cuando trata de resolver este tema de que ya, yo logré sobrevivir, estoy escondido, pero trato de dar el golpe de estado a este villano que en realidad va a tratar de convertir Wakanda en una especie de ejército que va a conquistar todo el planeta. Creo que ahí como que se diluye un poquito. Me parece que es como la parte más floja dentro de la película. Los personajes que incluye, por ejemplo, Okoye, un gran valor dentro de la actuación ahí, con la Mila Doraye, sí. Shuri también ahí como la hermana de Shuri, un gran aporte. Sí, eso es muy bueno, sí. Además de revelar que es una de las personajes más inteligentes de todo el MCU, ¿ya? Eso incluso, según palabras de Kevin Feige, la pone encima de Tony Stark. Y algo de eso se vio en Infinity War cuando intentó ayudar le llevan a Visión. Exacto. Así que esta película tiene muchos detallitos que entregó elementos para lo que se vino después, precisamente, que ya lo vamos a conversar. Y creo que es redondita. Se merece una segunda parte, pero me atrevo a especular de que esa segunda parte no va a ser tan potente. Porque como bien decías tú, Monje Icónico, el tema del racismo acá, de ser una película dedicada y hecha por gente afroamericana, le jugó muy a favor, pero no sé si la segunda vez, el segundo golpe sea exactamente con el mismo, la misma fuerza. Bueno, esto también te demuestra, como dice Jovito, el valor de tener un buen villano, porque este es un buen villano que está bien escrito, tiene motivaciones potentes, interpretado por un actor que lo hace súper bien, y eso le da mucho valor a la película, la eleva por sobre el resto. Sí, en eso sí. Porque te obliga a pensar, te pone a los dos lados del conflicto, y la resolución la hace mucho más satisfactoria. En realidad es una pena que uno de los elementos más poderosos de esta película no vaya a poder ser reciclado para la segunda parte. No, de hecho, por eso digo que hay como que se pega un bajón a tal punto que yo creo que el villano supera al protagonista en las partes más potentes de la trama. Ahora, del MCU, no sé qué opinan ustedes, pero las segundas partes, a mi gusto, no han sido mejor que la primera, excepto Capitán América. Sí, concuerdo. Este es el final del tercer capítulo del especial Camino a Endgame con los monjes fanáticos. Suscríbete en tu app favorita para no perderte la última parte de este especial que los monjes hemos preparado para que estés al día antes del estreno de la cinta Endgame. ¡Hasta la próxima!